I was just a kid like everybody else, but it began to feel a little bit A veces las personas renegamos por cosas mínimas con las que tranquilamente podríamos lidiar sin problemas. Hemos escuchado miles de historias inspiradoras de personas que pudieron superar una enfermedad y que dejaron esa parte de la historia perdiéndose junto al pasado. Pero, ¿qué me dirías si tuvieras que vivir dentro de un gran cuerpo de acero para toda tu vida? Esa respuesta la podría haber respondido Paul Alexander, o más conocido como el hombre con pulmones de acero. Este hombre estadounidense, nacido en Dallas, Texas, fue víctima de una gran enfermedad llamada poliomielitis cuando tenía apenas 6 años y quedó paralizado del cuello para abajo de por vida. Fue en 1952, uno de los peores años para la enfermedad en Estados Unidos, con nada más ni nada menos que 58.000 niños infectados. La vacuna contra esta enfermedad fue descubierta apenas unos meses después de la infección de Alexander. En ese entonces, los pulmones de acero inventados en la década de 1920 eran relativamente comunes, aunque ahora en la actualidad muy pocas personas lo utilizan, ya que estos fueron reemplazados por respiradores automáticos. La historia de Paul Alexander se ha convertido en un ejemplo de resistencia y lucha que hoy sirve de modelo para miles de personas en todo el mundo con distintas enfermedades, dolencias y dificultades. Durante un reportaje realizado en el año 2021, Paul contó cómo fue su sensación cuando contrajo la polio. Comencé a sentirme mal cuando jugaba. Fui corriendo hasta donde estaba mi mamá. Ella me miró y en sus ojos pude notar que estaba aterrada. Durante los siguientes 5 días perdí absolutamente todo. La habilidad para moverme, mis piernas ya no me podían sostener y luego ya no podía respirar. Inmediatamente, los padres de Paul salieron corriendo al hospital en el que le hicieron una traqueotomía de urgencia y lo colocaron acostado en una gran máquina que hasta el día 11 de marzo del 2024 lo mantuvo con vida durante más de 7 décadas. Pero, ¿cómo funcionaba este gran pulmón de acero? La máquina en cuestión, a diferencia de los actuales respiradores artificiales que funcionan con intubación, es una gran máquina donde el paciente yace acostado dentro. La máquina ayuda a expandir y contraer los pulmones como si se tratara de una sopapa pegada a la piel para ayudar a respirar al paciente. Principalmente esta máquina se utilizó para los pacientes que padecían poliomielitis, una enfermedad muy discapacitante y que podía generar secuelas motoras con parálisis en brazos y piernas. Paul Alexander, lejos de haberse quedado en su casa mirando televisión todo el día, decidió empezar a estudiar. Completó la primaria y la secundaria en su casa. Y al intentar llegar a la universidad, su solicitud lamentablemente fue rechazada por ser considerado discapacitado. Sin embargo, su perseverancia e insistencia lograron que la Universidad Metodista del Sur le otorgara una beca y lograra en 1984 graduarse como doctor en Derecho de la Universidad de Texas en Austin. Por fin ocurrió algo bueno. Quería ser abogado desde hacía mucho tiempo, recordó durante un reportaje televisivo. En el año 2020, Paul escribió un libro en el que contaba su experiencia de vida. Tardó 5 años en escribirlo, ya que lo hizo él mismo escribiendo cada palabra con un bolígrafo sujeto a un palo que sostenía con su boca. Finalmente, el 11 de marzo del año 2024, a la edad de 78 años, Paul Alexander falleció tras haber contraído una enfermedad que nos mantuvo en estado de alerta durante los últimos años, el COVID-19. ¿Qué opinas de este caso? Teniendo en cuenta la época en la que contrajo la enfermedad Paul y los movimientos antivacunas que existían, ¿crees que las vacunas son importantes en la salud de los seres humanos o estás en contra de su utilización? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete si te gusta el contenido y activa la campanita para enterarte cuando haya un video nuevo.